tengo la asignación, amada iglesia, de poder crear un resumen, pero también de cierta manera refrescar algunos entendimientos de lo que hemos venido hablando este año. Amén. Tenemos un tema imperante, el cual es arrepentimiento. Pero de esa es la mesa, digamos, pero eso se conforma de 4 patas, como lo hemos planteado. Y es que primero es arrepentimiento, luego está la vida de Dios, el progreso y como resultado, ¿qué se dará, iglesia? La fructificación. Excelente. El texto que el primero que nosotros pudimos recibir es el hecho de cómo el arrepentimiento no es algo que proviene de nosotros, es un arrepentimiento que es el Señor que lo tiene que provocar en nosotros. Amén. El arrepentimiento es un producir del Espíritu en nuestro interior y eso lo confirmamos en Hechos 11:18. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Eso es cuando Pedro le está contando cómo fueron salvos los gentiles, y no solo eso, sino que recibieron al Espíritu Santo. Estaban sorprendidos los judíos porque pensaban que la salvación era solo para ellos. Aleluya. Entonces, cuando Pedro le cuenta todo lo que pasó en la casa de Cornelio, ellos se quedaron asombrados. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, ¿lo tiene? ¿Qué dijo? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Así que le damos gracias al Señor que por la gracia de Cristo la salvación no es solo de los judíos, aunque Jesús dijo en Juan 4, hablando con la samaritana, la salvación viene de los judíos, pero estaba hablando de él porque era de esa raza. Ayúdame, Eli. ¿Esto está? ¿Tiene feedback, mi amor? Pues bien, entonces Jesús le dijo a la mujer: la salvación viene de los judíos, pero no es solo para los judíos. Él dijo: yo he venido a salvar al mundo. Así que le damos gloria al Padre por su plan perfecto de redimirnos en Cristo y cargar en Cristo todos nuestros pecados. Aleluya. Qué gloria. Y es que a nosotros también se nos ha concedido arrepentimiento para vida. Este arrepentimiento, amada iglesia, incluye también el aceptar a Cristo, el aceptar su verdad, el aceptar, aleluya, su obra. Le damos gracias a Dios por su obra consumada en el Hijo. Más cuando el Señor nos otorga ese sentir para arrepentirnos, tenemos también la verdad de que Él resolvió todo en Cristo. Hay personas que se acercan a Dios y dicen: no, yo primero quiero dejar de hacer tal cosa para luego tomar a Dios en serio. ¿No lo he escuchado? Yo quiero dejar tal cosa para luego, pero realmente para venir a la iglesia. Porque si luego se expone a la palabra, aquí expuesto a la predicación del evangelio, el Señor le puede conceder arrepentimiento para vida. Pero no hay tal cosa como que nosotros seamos los iniciadores del arrepentimiento. Si usted y yo podemos arrepentirnos, es porque el Espíritu ha puesto el querer como el hacer en nosotros. Amén. Por eso es que uno le puede decir: hermano, arrepiéntase. Pero realmente hay que orar que el Espíritu Santo le dé arrepentimiento, porque es un don de Dios. Y vamos a ver cómo luego que usted tiene ese don del Espíritu, luego tenemos que proceder al arrepentimiento. Y vamos a hablar de eso más adelante. Hechos 17:30 dice que Dios... ok. Trabaja conmigo. Aleluya. Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Leámoslo juntos una vez más, que dice Hechos 17:30.
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aquí aprendimos el primer servicio del año, el 19 de enero, cómo nosotros, este es un nuevo mandamiento de la ley de Dios. Y es que Dios manda, diga conmigo, Dios manda. Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Sabemos que Dios nos ha predestinado en Cristo, como cantábamos, para ser adoptados hijos suyos. Pero usted no sabe quién es el predestinado. Eso es algo que solo Dios sabe. Amén. Así que nuestro trabajo es predicar a todos, para que todos aquellos que han sido predestinados por el Señor puedan alcanzar dicho destino. Amén. Y usted no sabe si es por medio de usted o por medio de mí. Nosotros no lo sabemos. Así que el mandamiento de Dios es predicar para que todos los hombres se arrepientan. Ojalá que todos puedan acceder a esto. Sabemos que no todos lo aceptan, pero es el mandamiento de la ley de Dios. Así que a nosotros nos invita la Escritura a arrepentirnos también. Segunda de Timoteo, y es así lo quisiera leer junto con usted, capítulo 2, el verso 22. Dice la Escritura. En verdad yo quisiera como que usted se relaje. Yo tengo todos los textos aquí, ¿eh? Si usted quiere puede irme escuchando. Porque la MA ha dado muchos textos. Y entonces no quisiera que nos quedáramos ahí, de aquí para allá. Ok, vamos a buscar algunos puntuales. Así que vamos a buscar este. Y hay algunos que iré mencionando, pero no tiene que buscarlo. Sí, excelente. Entonces, 2 de Timoteo 2, leamos del 22 al 26 en esta ocasión. Y es que dice la Escritura... Pablo le escribe a Timoteo, su pastor joven, su hijo en la fe, le dice, mira mi hijo, huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, ¿qué más, iglesia? La fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa es la iglesia. La iglesia, eso es aquella que de corazón limpio invoca al Señor. Amén. Así que cuando él está hablando, porque él es joven, le dice, huye de las pasiones juveniles. En su tiempo, quién sabe lo que era, si era ir al bar o visitar, como nos presentan en las series, el Barrio Rojo, donde estaban, que bebían y habían prostitutas. Quién sabe cuáles eran los lugares donde frecuentaban los jóvenes. Para nosotros ahora serían ciertos lugares como discoteca, trin, el vape, la juca, todas esas cosas que son en nuestros tiempos modernos. Él le dice, oye, aunque tú eres joven, tienes que huir de esas cosas y tienes que enfocarte en estas 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Enfócate en la justicia, en la fe, el amor y la paz. Y no lo hagas solo, porque tampoco vas a poder crecer solo. Tienes que hacerlo con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que el primer mandamiento uno de los mandamientos que le dice su padre espiritual, lo primero que tú tienes que hacer, amado, no dejes de congregarte, porque es que las pasiones juveniles están ahí. Así que vamos, únete. Y dice también a su hijo espiritual, le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que esas cuestiones lo único que engendran son contienda. Es para que tú eches el pleito. No hagas esto, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no caiga en gancho. Tienes que desechar eso, aléjate de donde estén contendiendo, porque el Hijo de Dios, el siervo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. También debe ser sufrido, eso es aguanta, resiste, no caiga en la provocación, soporta. Como dice mi esposo, no sé si es Richard que lo dice, pero dice como monjas en el convento. Tienes que resistir la tentación, ¿ok? Tienes que ser sufrido, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Me está entendiendo? Así que el Señor quizás te quiere hablar de algo para según en tu vida de oración.
Bueno, pues entonces el Señor te corrige, tú te arrepientes y un aspecto más de Dios tú vas a conocer en ese ámbito. Con respecto a la lectura diaria de la Biblia, que todavía es una batalla para muchos, el Señor te llama a arrepentimiento y luego que tú aceptas cambiar tu mentalidad con respecto a eso y entender que la palabra es nuestro alimento diario y que la palabra y la oración es el oxígeno del cristiano. Cuando lo entendemos así y nos arrepentimos en ese ámbito, entonces un nuevo aspecto de la verdad de Dios nos es iluminado. Así que en el área que nos arrepentimos, conocemos un aspecto más de la verdad. Amén. Es necesario arrepentirnos. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Lo que oramos es que el Señor nos dé tanto arrepentimiento como entendimiento. Entender es tener las ideas claras. Hay una sola palabra para arrepentimiento, familia, pero hay otra que se parece bastante. La primera es la que todos conocemos y la mamá nos ha enseñado. ¿Lo puede decir usted cuál es la primera palabra? Hebrea. Metanoia. ¿La ha escuchado? Metanoia, de donde se deriva la palabra metamorfosis. Es ese cambio radical que es lo que más a nosotros nos deja ese mensaje de lo que es un arrepentimiento. Porque como les he dicho antes, las mariposas, antes de ser mariposas, son orugas que se arrastran por cierto tiempo. Pero luego ellas pasan un proceso en un capullo, donde ahí ellas van forjando la fortaleza de sus alas y se va desarrollando una nueva criatura. Y luego se rompe ese capullo y ellas vuelan siendo mariposa. Pero lo que a mí más me llama la atención del asunto de la metamorfosis, de ese proceso, es que una oruga puede ser que se transforme durante 14 días en una mariposa y muera a los 2 días. Después de ser mariposa no vive mucho, vive como 2 días nada más. Pero ¿sabe lo que pasa? Que ella muere siendo mariposa. Ella no vuelve jamás a ser oruga. Entonces hay personas que dicen que se arrepienten y el arrepentimiento lo dura 2 días. Pero vuelven a ser oruga y uno dice, ¿se arrepintió? Para mí fue que lloró. O pasó la otra palabra que vamos a aprender, que es metalomai. Más bien, nosotros debemos entender que en el área que nos arrepentimos, ¿cómo nos podemos dar cuenta que nos arrepentimos en un área? Porque eso es un tema cerrado para nosotros. Eso es algo que no volvemos a hacer jamás. Yo me arrepentí de tal cosa, nada. Eso fue que yo caminaba por ahí y yo me devolví, yo caminé en dirección contraria. No fue que yo dije, y miré a la cruz y seguí el camino diciendo que me arrepentí. Arrepentir es un cambio de dirección completamente. Así que tenemos que arrepentirnos. Mire que es cambio de pensamiento con respecto a la palabra arrepentimiento. Porque a veces decimos yo me arrepiento. Pero volvemos a hacer lo mismo. Debemos decirle al Señor que nos dé arrepentimiento. ¿Ve dónde entra la oración, amada iglesia? No es algo que va a surgir de usted. Hoy me voy a arrepentir de tal cosa. No, es algo que el Señor lo tiene que producir. Porque si Él lo produce, será sostenible en el tiempo. Pero si es una obra humana, se nos va a acabar la gasolina a los 2 días, igual que a la mariposa. Así que, igual que la mariposa, nosotros puede ser que experimentemos muerte, porque la vamos a experimentar. De hecho, cada día debemos tomar nuestra cruz y morir. Pero en el área que nos arrepentimos y se produjo ese cambio, vamos a morir, pero moriremos transformados. Moriremos arrepentidos, moriremos y no nos vamos a cansar. Y lo hemos visto, personas que por ejemplo en cuanto a su trato en el matrimonio se arrepienten y le traen una flor, pero después que vuelve la crisis vuelve y le habla mal y entonces otra vez una flor, me arrepiento, y vuelve y la otra vez ya le está dando la empuja y después entonces otro ramo de flores, yo me arrepiento por haberte hablado y tratado así, pero después sube el puño. No lo sabemos, que así va en aumento la violencia, porque realmente lo que sintió fue una pena, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical de dirección. Nosotros debemos discernir y anotar al menos 2 o 3 áreas de nuestra vida donde debemos arrepentirnos sinceramente para poder decirle al Padre que nos conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Porque donde falta arrepentimiento es porque un engaño está operando.
hay ausencia de la verdad. Hay cosas que nosotros estamos haciendo y las hacemos de forma sincera, pero es engañados. Así que a veces lo que nosotros necesitamos es que el Señor nos dé arrepentimiento para cambiar nuestra forma de pensar. Un ejemplo más básico. Vamos a ver. Voy a hablar, por ejemplo, con los jóvenes, que soy pastora de jóvenes. Por ejemplo, decirle a los jóvenes, vamos a reunirnos el primer domingo de cada mes en la casa de tal persona. Y vamos a hacer nuestra espaguetada y esa comidita que nosotros hacemos. Si algunos jóvenes no entienden cuál es la importancia de eso, porque yo puedo cenar en mi casa, entonces es posible que esté sinceramente engañado porque piensa que va por la comida. ¿Me estoy dando a entender? Pero no está entendiendo que la verdad detrás de ese acto es la coinonía. Entonces está engañado y de forma sincera está engañado. Ahora hay que predicar y hacerles saber por medio de la luz de la palabra la necesidad de la coinonía. Se presenta la verdad para que donde está el engaño ahora la luz pueda iluminar. ¿Me entienden? Así hay personas que entienden que hay muchas cosas que no hay que hacerlas, pero cuando el Señor nos concede su luz, entendemos que tenemos que arrepentirnos porque hemos estado mucho tiempo engañados. Amén. Solo que no quiero abundar en ejemplos, ¿ok? Pero hay muchos ejemplos que pudiéramos dar. Entonces, amada familia, la primera palabra dijimos que es arrepentimiento y es un cambio de dirección y un cambio de comportamiento. La segunda palabra es metamelomai. Metamelomai es solo un pesar que se despierta en el corazón. Es un sentirse mal. Ay, yo sí me sentí mal por tal cosa. Ay, yo vi ese huerfanito y yo me sentí tan mal. Y yo conozco gente que dice, cuando yo veo a un anciano solo, sin sus hijos, que nadie lo ayude, yo me siento tan mal. Y cuando yo veo a un niño solo en la calle, así en una esquina sentadito, yo me siento tan mal. Eso es un pesar. Eso es una pena. Y está bien a veces que lo sintamos, pero la pena no cambia a nadie. Aleluya. La pena no produce transformación. Porque usted sintió la pena y ya más para adelante vio otra cosa y dijo, ay, mira qué lindo está eso. Porque ya se le pasó la pena. En Dios no vamos a crecer sintiendo pena por el pasado. No vamos a crecer sintiendo pena porque no vine a tal evento, porque no vine a tal discipulado. Y yo me sentí tan mal que no pude venir. Hermano, no es porque usted se sienta mal, hermano. No es un pesar, no es una pena, sino que nosotros necesitamos es un arrepentimiento real, un cambio de pensamiento para poder ver la importancia y las cosas como Dios las ve. Diga conmigo, una pena. Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 27, verso 3. Mateo 27, 3 habla del hombre que sintió una pena grandísima. Está el ejemplo aquí de el famoso Judas. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La palabra arrepentido aquí no es metanoia, sino la que hablamos, metamelomai, donde es que sintió un pesar fuerte, él se lamentó, él tuvo un sentimiento profundo de tristeza, pero le faltaba algo y era la intención de devolverse y cambiar. Él devolvió las monedas, pero no devolvió su corazón a Cristo. Él devolvió las monedas, pero su mente no fue devuelta al Padre de las luces. Hay un ejemplo muy claro que es Judas y Pedro. Luego vemos, aquí no les tengo la cita, pero usted se recuerda de cuando Pedro negó a Cristo. Ya Jesús estaba siendo condenado, estaba pasando por varios juicios, estaba yendo por varios tribunales. Y ahí en ese proceso lo reconocen y él niega a Jesús. Y dice que después, cuando negó a Jesús la tercera vez, ¿qué pasó inmediatamente? Cantó un gallo.
Y dice que justo en ese momento Jesús lo miró fijamente. Imagínense, ya Jesús habiendo pasado por medianoche, muchísimo tiempo ya siendo azotado, y lo mira. Pero yo me imagino que no le dijo te lo dije, sino que lo miró con ojos de amor, diciendo yo te lo advertí. No solo te lo dije de como nosotros hacemos, de burlas y de condenación, sino que con ojos de amor. Yo te lo advertí porque yo todo lo sé. Y tu fe es débil, no pudiste velar conmigo 1 hora. Y el Señor se lo avisó, el diablo me ha pedido para zarandearte. No se lo dijo, se lo había avisado, yo te lo advertí. Está siendo zarandeada tu fe. Pero vimos en esa predicación cómo la mano planteó los dos extremos. Vimos a uno que entregó, pero luego fue a quitarse la vida. No se devolvió a Cristo a pedir perdón. Pero vemos otro que aunque le había negado, luego se fue a pescar. Y él se puso en un lugar donde podía ser rescatado. De ese mensaje, eso fue lo que más se me quedó ese día. Uno cuando se arrepiente y uno sabe que lo ha cometido mal, uno no puede venir ahora con su carita limpia, yo ni sé nada. No, uno debe ponerse en una posición, digamos, del corazón, donde uno pueda ser rescatado por el Señor. Hay engaños en los que nosotros caemos, que nosotros sabemos que estamos mal, pero que no sentimos lo que yo le llamo, y yo le pedí al Señor, convénceme de pecado. Hay cosas que uno hace, que uno tiene que pedir, Señor, convénceme de pecado. Cuando tú estás orando eso, lo estoy haciendo mal, pero yo necesito convicción de pecado, porque no tengo yo sé que tengo que arrepentirme, pero no tengo fuerza para arrepentirme. ¿No le ha pasado eso a alguien? No, yo sé que no, porque digamos usted en esta congregación no. Pero déjeme testificarle. En un proceso de mi vida, yo eso era lo que decía, Señor, yo sé que eso está mal, pero yo no sé cómo romperlo. Si son los demonios, libérame. Si soy yo, entonces mátame, pero haz lo que tú quieras. Pero yo necesito convicción de pecado para abandonar esto. Eso fue lo que hizo Pedro. Donde Pedro, me imagino que sentía tanta vergüenza que él decía, bueno, ya yo me descarrié, yo no puedo volver a ponerme como que soy de los 12, porque ya yo dije que no lo conocía, pero sí se puso en un lugar donde podía ser rescatado, porque la primera vez que Jesús lo llamó, ¿dónde él estaba? Pescando precisamente. Así que él volvió ahí sabiendo que su amor era suficiente para restaurarlo. Y de verdad Pedro se descarrió, porque cuando Jesús resucita y le dice a la mujer que comente y que vaya y diga que él ha resucitado, él dice, dile a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Pedro realmente por causa de su negación se había sacado del círculo del Señor. Mas no hay pecado tan sucio que el Señor no pueda limpiar con su gracia. No hay negación tan grande que nosotros hayamos hecho que no podamos ser restaurados por su amor. Seamos conscientes de esto, porque lo que hace esta palabra de arrepentimiento, este pesar, esta pena, es un remordimiento que hace que nos alejemos. ¿Cómo es que después de yo haber recibido tanto del Señor, ahora yo voy a venir con mi cara limpia? Y hace que uno se aleje. Pero el arrepentimiento te pone en una posición donde tú puedas ser rescatado por el Señor. Yo creo que todos nosotros fallamos todos los días, mas nosotros todos podemos ser recuperados por su gracia. Amén. Romanos 2, verso 4 al 11. Comienzo a leer y si usted puede, me alcanza. Dicen, tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. No podemos ni menospreciar su benignidad. ¿Qué hemos aprendido que es benignidad? Inocencia. Dios es inocente contigo, no lo olvides, iglesia. Dios siempre está esperando lo mejor de nosotros. Hoy nosotros decimos, Señor, te serviré con mi vida, y Él te cree, Él nos cree, porque en Él no hay malicia. Aleluya, en Él no hay malicia. Nosotros sí a veces decimos a la gente, ¿tú me estás pidiendo perdón? Yo te voy a creer, pero cuidado si me lo vuelve a hacer. Dios no es así. Dios uno le dice, Padre, te serviré, te doy mi vida entera, mi vida es tuya. Y Él dice, ay, yo te creo, mi vida, tu vida es mía, tu vida es mía. Porque en Él no hay, ¿qué? Malicia. Él tiene y es benigno. Pero dice que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, no podemos menospreciarla.
Él es rico en inocencia. Él es rico en paciencia y también en perseverancia. Iglesia, no lo menosprecie. El Señor va a seguir. Y como dice esa canción, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y la palabra de Dios que Él ha implantado en nuestro interior no parará de moverse y moverse y moverse. Y cuando dice, como dice Richard, que uno se acuesta en la cama y el techo comienza a hablarte, va a ser como a David, que decía, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Él tiene longanimidad, eso es perseverancia. Dios es perseverante con nosotros, porque recuerde como cantábamos, su marca está sobre nosotros y el propósito Él lo quiere cumplir contigo, Él lo quiere cumplir conmigo. Amén. Tenemos que declarar lo que decía el salmista en el Salmo 138: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene un plan, Él tiene un propósito y lo quiere hacer contigo y conmigo. Así que Él tiene suficiente inocencia para recibirnos otra vez. Él tiene suficiente paciencia para esperarnos cuando tú decidas. Arrepiéntete cuando tú decidas. Y como dice uno de los libros de Watchman, Señor, yo me voy a arrepentir, dame un poquito de tiempo. Había una persona que el Señor le estaba llamando y él dijo, dame un ratito que yo me voy a rendir a tus pies. No pidamos esos ratitos porque nosotros no sabemos dónde estaremos ahorita. ¿Verdad que no? Esta vida es vanidad. Es en un abrir y cerrar de ojos. Así que los ahorita no son para nosotros. Este es el momento ahora. Y dice la Escritura, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete hoy, que el Señor nos conceda arrepentimiento. 3 características del Señor que no podemos menospreciar: su benignidad, su paciencia y perseverancia. Y no ignoremos que esa benignidad nos guía al arrepentimiento. No es para coger a Dios de relajo, sino para ahora arrepentirnos. Y el Señor le dice, pero por tu corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tú atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pablo le dice al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que judíos, gentiles, todos deben proceder al arrepentimiento, porque donde no hay arrepentimiento hay juicio de Dios. Y yo sé que es un tema que nos puede afectar y nos podemos sentir aludidos, porque el tema del arrepentimiento es un poquito ofensivo. Y que tú me estás mandando a mí a arrepentirme. Yo soy cristiana hace 8 años, pero es un poquito ofensivo. Pero discernamos cuál es la intención del Señor al pedir un arrepentimiento. Porque es que cuando no nos arrepentimos ante el Señor, lo único que acumulamos, ahí lo dice, ¿qué es? Juicio para el día de la ira. Viene un día donde todos seremos juzgados, lo sabemos, amada iglesia. Llegará ese día donde todos tendremos que presentarnos y el Señor le dará a cada uno. Así que nosotros no podemos estar corriendo la carrera en vano. Tenemos que saber que tenemos que llegar a ese día donde estemos ante el tribunal de Cristo y seamos juzgados. Así que Él nos va a pedir cuenta por cada área donde Él nos trajo y quería producir arrepentimiento, mas nosotros nos rehusamos a proceder a Él. Que el Señor nos conceda arrepentimiento. Aleluya. Cuando nosotros no nos arrepentimos, significa que estamos menospreciando su bondad y su benevolencia, su benignidad e inocencia nos guía, nos habla, nos muestra el camino. Su inocencia no nos empuja a arrepentirnos, sino que nos muestra el camino. Ni se crea que Dios es tonto. No creamos que Dios es tan inocente que Él no sabe nada. Él conoce bien nuestro corazón. Y ahí es la maravillosa gracia del Señor. Porque aún sabiendo lo malo que nosotros somos, Él decidió amarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos amó. Aún nosotros siendo pecadores, Él nos amó. Y el hecho de que nosotros seamos tan débiles, solo es la plataforma para Él mostrarnos
demostrar su bondad y su gloria, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Él salva a aquel que está quebrantado de corazón. Amén. ¿Está conmigo? El arrepentimiento es para todos, porque todos nosotros necesitamos hacerlo. Proceder a Él. Aleluya. El arrepentimiento, amada iglesia, es un lugar al cual nosotros debemos acceder por medio del Espíritu Santo. Es su bondad, su benignidad, su inocencia te guía. Mira, yo no te condeno, mira, yo no te voy a enjuiciar, mira, yo lo que te amo, yo lo que tengo un plan contigo. Diga conmigo inocencia. Y Él sigue hablándonos en inocencia, inocencia. Y esa benignidad lo que nos debe llevar es al punto de decir, Señor, me arrepiento. Porque tú eres tan grande y tan bueno, yo tan miserable. Yo me dejo guiar por tu voz hasta el arrepentimiento. ¿Cuánto lo pueden decir en esta mañana? Señor, yo me dejo guiar por tu voz hasta el arrepentimiento. Hasta el arrepentimiento te quiere guiar. Su bondad, su amor, sus palabras de amor te quieren guiar. Pero no es que para darte todo lo que tú quieras, iglesia. No es para bendecirte materialmente. Es al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es para vida. Es para vida. Aleluya. El arrepentimiento es un lugar por el cual debemos avanzar, al cual debemos avanzar y proceder para avanzar en nuestra fe. El arrepentimiento es a un lugar donde hay que proceder. Diga conmigo, proceder. Proceder es procurar, gestionar. Proceder también es venir, es progresar, es acudir. Eso es algo que ahí requiere de intencionalidad de cada uno de nuestro corazón. Porque lo que pasa es que a veces apagamos al Espíritu. Cuando Él nos concede arrepentimiento en forma de semilla, pero nosotros no procedemos al arrepentimiento, porque Él pone el querer y el hacer, pero muchos de nosotros apagamos la voz del Espíritu. Le decimos, no, eso soy yo seguro, que quiero dármela en santurrona. Eso soy yo que quiero dármela en santurrón. Pero es el Señor produciendo la semilla de arrepentimiento para que eso produzca vida. Entonces nos justificamos con el mal de nuestra generación, que es el eso no es nada. Pero el Señor te está diciendo que para ti sí es algo. Quizá para el otro, porque vemos al hermano y decimos, pero fulano lo hace. No, es que para ti no. A ti no te es permitido. A ti no, porque el trato es con nosotros personalmente. Y hay niveles, digamos, de cosas que según el entendimiento hay personas que pueden administrarlo. Pero para ti en esta etapa de tu vida, no. Ahora no. Aleluya. Y cuando el Señor dice, yo quiero que tú me entregues esto, y tú dices, soy yo exagerando. Mejor no, mejor sigo como yo estaba. A ver, apagamos al Espíritu. Porque Él quiere hablarnos y hablarnos y hablarnos. Pero nosotros decimos, calla, 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 porque yo quiero hacer lo que yo quiero y esa vocecita no me deja. Es como a veces yo le digo a mamá, yo quiero salir, déjala que los muebles desorganizados, pero tengo tu vocecita y no salga con la casa desorganizada. Pues si viene gente, tú dale con gente. Tú no sabes. Y esa vocecita no me deja. Entonces ahí, a veces es esa vocecita del Señor que nosotros decimos, cállate, porque yo quiero hacer lo que quiero. Yo no tengo que ser la más santa. Yo no soy la pastora de la iglesia. O yo no soy un líder. No me toca predicar este fin de semana. Yo no tengo por qué. Pero no es por lo que tú tienes que hacer. Es que a Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. No es por el ministerio que nos santificamos. Nos santificamos para Dios. Amén. De hecho, Él derramó su sangre para santificar a la iglesia, para limpiarla y para presentársela a sí misma. Así que a sí mismo. Así que Él es para el Señor que nos estamos presentando. Siempre mírese como la esposa del Señor. Esa esposa que se prepara el día de su boda. Y aunque todo el mundo le va a decir qué lindo el vestido, lo único que a ella le importa es qué va a decir el esposo. Así que nosotros nos santificamos para Cristo. Amén, iglesia. Amén. Aleluya. El arrepentimiento es a lo que debemos procurar. Debemos arrepentirnos porque no es la voluntad de Dios que nosotros perezcamos. Y perecer significa dejar de existir. Diga conmigo, dejar de existir. Eso es algo grande. Hay veces que simplemente dejamos
de estar. Él no quiere que nosotros acabemos. Él no quiere que nosotros dejemos de existir. Él quiere que nos arrepentamos para vida. Aleluya. Proceder también es darle espacio a Dios para que Él lo haga en nosotros. Proceder a arrepentimiento. Es que a veces tú sabes que tú te tienes que arrepentir. Las personas que tienen problemas en sus matrimonios, a veces dicen, Señor, yo quiero. Pero es que este hombre no cambia. No, pero el trato es contigo. Entonces uno dice, Señor, yo no sé cómo es que lo voy a hacer, pero aquí yo estoy. Es darle espacio. Arrepentimiento es darle espacio al Señor para que Él lo haga. Y ese día nuestra mamá nos dijo algunas cosas que debemos hacer. Y nos mencionó 4 cosas. Lo primero es silencios ante Dios. Lo segundo es tener serenidad y paciencia para que Dios lo haga. No querer hacerlo nosotros. No, yo me arrepentí, lo voy a resolver el lunes. Mañana yo resuelvo. No, mi amor, te arrepentiste, calma. Lo tercero, bajar el volumen. Lo cuarto es bajar el ritmo, reducir o bajar el ritmo. Yo sé que ella lo dijo fluido, pero yo creo que ahí hay mucha tela por donde cortar. Es mejor si lo enumeramos. Porque lo primero es los silencios. Yo creo que muchas de nuestras guerras nosotros las pelearíamos mucho. Hay cosas que nosotros no hemos resuelto gritando, así que vamos a probar el arma del silencio. Y no es de la Guerra Fría, ¿verdad? De la guerra de hielo, como dicen, que es donde si tú no me hablas, yo no te hablo. No es eso que el Señor está hablando. Es que lo que tú no has podido resolver hablando, comienza a hacer silencio ante esas cosas y dale espacio a que Dios haga su obra. Aleluya. Es fácil predicarlo, es fácil decir amén ahora. Vamos a ver cuando lleguemos a la casa. Los padres, que el Señor le conceda paciencia con los hijos. A los esposos, que el Señor le conceda paciencia con su pareja. Que el Señor nos conceda paciencia con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y vamos a practicar esto. Vamos a ver si funciona. Silencios, serenidad y paciencia. Bajar el volumen. ¡Guau, guau, guau! Hermano, yo no estoy en pleito. Cambie cuando usted pueda y cuando usted quiera. Que el Señor lo logre. Aleluya. Eso requiere también mucha humildad, porque nosotros queremos cambiar a los demás. Y ahí hablo en nuestra dinámica social, donde nosotros tenemos que arrepentirnos en querer controlar a los demás. Porque el Señor le dijo al hombre, tú vas a sojuzgar la tierra, vas a labrarla y tú vas a hacer todo pero Dios le dio dominio al hombre sobre toda la creación, excepto sobre otro ser humano. Entonces, nosotros hemos perdido el diseño absolutamente. Porque nosotros no controlamos ni un perrito, no podemos domesticar un gato, pero queremos controlar a los seres humanos y ese no es el diseño. El diseño del hombre era gobernar sobre la tierra, pero el único que puede gobernar al hombre es Dios. Aún los padres saben que deben criar con autoridad y responsabilidad a sus hijos. Y aunque los hijos vienen de nosotros, no son de nosotros. Y no podemos, de cierta manera, gobernarlos, ni manipularlos, ni sojuzgarlos a ellos, sino que debemos de criar y manifestar la autoridad de Dios y la representación del Padre Celestial a ellos. Así que es una responsabilidad y una tarea grande comunicar esto del propósito eterno, porque viene para traer orden en cada área de nuestra vida. Amén. Así que estamos hablando de arrepentimiento y dijimos que para gestionar el arrepentimiento debemos tener tiempos de 4 cosas. ¿Lo apuntó? ¿Cuál es el primero? Silencios, serenidad, bajar el volumen y bajar el ritmo. Cuando nosotros bajemos, vamos a ver cómo escuchamos la voz de Dios de forma más precisa y más alta. Porque a veces Dios no está hablando duro y fuerte, pero el volumen de nuestra vida y el ruido de nuestras emociones es más grande. Es un kitipón, grandísimo. Que el Señor nos está escuchando, güey, es como está llamando en medio de la 42, de una fiesta a alguien. No se escucha nada porque el ruido que hay es mayor aún si la voz es alta. Y creemos que la voz de Dios es fuerte. Y dice la Escritura que la voz de Dios es como un relámpago. La voz de Dios es como trueno. La voz de Dios, dice uno de los salmos, que es como trompeta. La voz de Dios es fuerte, pero se sorprendería usted
del ruido que hay a veces en nuestro interior y en nuestra alma cuando queremos vivir en la carne. Que el Señor nos conceda arrepentimiento. Por lo demás, hermanos, ¿voy bien? Quiero ser fiel. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, porque recuerde que primero es en la mente y luego en acciones. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensar. El arrepentimiento primero se da en la mente del creyente y luego en acciones. Muchas veces o siempre debería ir combinada, porque mientras el arrepentimiento tan solo es mental, todavía no está consumado, no está completo. Primero se tiene que dar en la mente un cambio de pensamiento, pero recuerde que hay que proceder y proceder requiere accionar. Amén. Así que primero comienza en la mente. Yo tengo que comenzar a cambiar. Pensamientos de engaño ser sustituidos ahora por argumentos de verdad. Amén. Y que toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios tiene que ser derribado. Y sabemos que lo único que es martillo es la palabra de Dios. No hay formas de nosotros poder acceder a un arrepentimiento genuino y permanente si no es por la palabra de Dios. Porque hay cosas que nosotros vamos a decir: ay, yo creo que eso está mal. Y si es según su opinión, mañana puede ser que su opinión cambie y te diga que es verdad, que es bueno, que ayer era malo y ya mañana es bueno. Pero si es por la palabra, usted va a poder permanecer en la verdad. Por eso es que para llegar a la fructificación, que tiene que ver también con el crecimiento, el progreso para fructificar, dice la Escritura en el primer verso que leímos que debemos crecer en amor. Crecer en amor y también en el conocimiento de la verdad. Es algo progresivo, donde yo tengo que crecer, avanzar. Aleluya. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, sino piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la Escritura dice que tal el hombre piensa, así es. Por eso es que el arrepentimiento tiene que comenzar en nuestra mente y tenemos que arrepentirnos, y sabemos que es cambiarle el pensamiento con respecto a nosotros y con respecto también a Dios, con respecto a lo que Dios dice que es pecado, y es pecado porque Él lo dijo. Aunque en mi opinión, tú sabes, del árbol del bien y del mal, mi opinión es que eso es bueno o que eso es malo, pero no es nuestra opinión que nos gobierna, debe ser la vida de Dios. Amén. Así que es algo intencional. Nuestra mente debe ser transformada, pensar de nosotros mismos como Dios piensa, y donde Dios diga que nos tenemos que arrepentir, arrepentirnos sin dudar. Aleluya. Actuar según nuestros estándares es actuar locamente, fuera de cordura. Y ese día proclamamos que el Señor nos dé cordura este año. Que todo lo que Él diga que tenemos que dejar, nosotros sin dudar lo podamos dejar en su nombre. Amén. Y que todo lo que Él diga que tenemos que proceder, podamos proceder por la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Pero necesitamos cordura. No podemos seguir presentándonos ante Dios llenos de opiniones. Ayer escuchaba a alguien que decía que si algo nos dio el árbol de la ciencia del bien y del mal fue opiniones. Nos llenó de opiniones, porque de las opiniones ahí tú vas a tener buenas opiniones y malas opiniones con respecto a un tema. Pero recuerde que aún lo bueno y lo malo que podamos opinar procede de un mismo árbol. Nosotros lo que debemos enfocarnos si esas cosas pertenecen a la vida o no pertenecen a la vida. Y una pregunta muy ofensiva que uno puede hacerse ante ciertas situaciones es: ¿esto es Cristo? ¿Esto es Cristo? ¿Y sabe qué te va a decir tu mente? Tú estás exagerando. Tú estás exagerando. Pero la pregunta que yo creo que a nosotros nos puede ayudar más es preguntarnos: ¿esto es Cristo? Este proceder, esta forma de pensar, esta forma de hablar, esta forma de conducirme, ¿es Cristo? Y si no es Cristo, entonces yo no voy a dudar para eliminarlo de mi vida.
Amén. Aleluya. Necesitamos cordura para juzgar conforme a la fe de Jesús. Efesios 4:15 es el verso al que quería llegar. Permítame leérselo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Tenemos que seguir la verdad en amor y luego crecer. Y Efesios 4, ok, siguiendo la verdad en amor, disculpen. ¿Amamos la verdad? Es la pregunta que me surge de este texto. Debemos seguir la verdad, pero no por manipulación, sino como, sino, ay, pero te tiene miedo, ¿qué fue? Sino en amor. La pregunta es, ¿amamos la verdad? Cuando el Señor me revela su verdad, yo la amo tanto que yo procedo a ella para obedecerla. La pregunta es, ¿recibimos la verdad con amor? Pero es porque no nos enfocamos digamos, en la bolsa de regalo, sino en lo que está contenido. Porque detrás de cada mandamiento del Señor, lo que hay dentro es amor. Quizás el mandamiento, que es la cajita de regalo, no nos guste, pero dentro lo que hay es amor. Y nos podemos dar cuenta que detrás de cada mandamiento es para protección nuestra. El Señor nos dice, no mientan. ¿Y cuál es? Eso es el mandamiento. Y uno dice, Dios mío, uno no puede hablar ni una mentirita blanca, ni una mentirita rosada. Uno no puede hablar nada. Pero mi amor, esa, aunque no te guste el mandamiento, puede ser que la envoltura sea fea, pero dentro es el amor de Dios que te está protegiendo. Porque si te descubren esa mentira, tú vas a ser desacreditado. Y a los jóvenes nos dicen, desechen las pasiones juveniles, huyan de la fornicación, por ejemplo. Y uno dice, ay, mi madre, pero ¿y por qué? Mejor me voy para el mundo para yo poder hacer todo eso. Pero uno se da cuenta que después muchísimos jóvenes que practican ese acto enlazan sus almas con gente que no conviene. Se vuelven no con uno, sino con 2 y 3 y 4 y 5. Y entonces se enreda el alma, sufren depresión y cada vez que rompen con un novio viven mini divorcio. ¿Por qué? Por no haber cumplido el mandamiento. Y puede ser que la envoltura a nuestra carne le sean gravosos, pero a nuestro espíritu no son gravosos. Y el salmista decía, y me encanta, que dice, para mí tus mandamientos no me son gravosos. Y cumplir tus mandamientos, Dios, me ha agradado. Amada iglesia, ese es vivir en el espíritu. Amar la verdad y también la voluntad de Dios. De modo que sus mandamientos lo podamos recibir con amor. Amén. Leamos otra vez Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aprovechemos para orar un momento, amada iglesia. Señor, oramos para que el amor del Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones pueda crecer aún más, Señor. Que ese amor por tu verdad crezca en nosotros, que tengamos amor, Señor, que estemos enamorados y que donde esté tu verdad, ahí nosotros estemos, que no levantemos nuestra propia justicia en oposición a tu verdad, sino que cada altivez nuestra pueda ser derribada, Señor, y para que el conocimiento de Cristo se haga carne en nosotros. Señor, sabemos que esta es una oración dura y súper quebrantable, pero quebrántanos, Señor, quebranta nuestra carne, Señor, para que nuestro espíritu sea liberado para amarte. Nosotros somos libres en Cristo del pecado y la muerte para poder amar a Dios con nuestra alma. Que toda nuestra alma responda a Dios y le ame. Tu mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Señor, nosotros te amamos con todo nuestro ser. Señor, y si aún así eso no es una realidad, oramos para que sea incrementado los niveles de amor en nuestro interior. Que el fuego del Señor arda, aleluya, en nuestro interior y nos haga amar más la verdad. Que amemos las escrituras, que amemos tus mandamientos, que amemos tus preceptos. Señor, incrementa en nosotros el amor, Señor, el amor por ti. Oh, dulce Espíritu Santo.
en el nombre de Jesús. Si esa se vuelve nuestra oración diaria, amada iglesia, yo creo que todos nosotros procederemos y alcanzaremos el arrepentimiento. Amén. Colosenses 1:9. Pablo oraba por la iglesia de Colosa y dice: desde que yo oí de ustedes, no ceso de orar por ustedes y pido que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Necesitamos arrepentirnos para que luego la vida del Espíritu comience a operar. Y la vida del Espíritu comenzará a operar informándonos a nosotros de todo lo que es la voluntad de Dios. Él oraba que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Solo podremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros cuando nos hayamos arrepentido. Porque la condición de perdición en la que estamos antes de arrepentirnos, porque recuerden que el arrepentimiento es para vida, así que la condición de muerte que estamos sin arrepentimiento, el Señor no nos puede comunicar su propósito eterno, porque lo estamos escuchando, pero no vamos a acceder a nada, no vamos a hacer nada. Es como decirle a un muerto que todos los planes que tú tenías para esa persona. ¿Qué puede hacer ese muerto? Nada. Pero una vez que por medio del arrepentimiento procedemos a la vida, porque ese era el evangelio que predicó Juan, arrepentíos y convertíos y serán perdonados vuestros pecados, ¿verdad que sí? Y luego que se manifieste la redención de Cristo, podremos acceder a la vida eterna. Y una vez que tenemos la vida, entonces ahora sí, necesito ser informado de cuál es la voluntad de Dios para mí, para luego yo poder seguir en el versículo 10, para que yo pueda andar como es digno del Señor. Diga conmigo: progreso. Eso es progreso. Yo poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llegar al cuarto punto, que es fructificar, que es llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Progreso es avanzar, ir hacia adelante, accionar. El propósito de Dios es que por medio del conocimiento de Cristo nosotros nos desarrollemos. ¿Se recuerda que hablamos del desarrollar? Y desarrollar significa literalmente desrollar. ¿Ok? Esa lo que está en un rollo es literalmente significa expandir, estirar, desplegarse. Así que a veces nosotros estamos en Dios, pero en forma de rollo. Y el Señor nos está hablando y comunicando su verdad, rollo. Y todo, pero estamos en forma de rollo. Es necesario desarrollarnos en Dios. Que se libere el rollo de nuestra vida. Aleluya. Tómelo como usted quiera, que así mismo es. Que se libere ese rollo de nuestra vida. Porque la mayoría, vamos a ponerlo en un aspecto, cuando hacemos este rollo en nuestro lenguaje ahora, ¿verdad? Con la diferencia cultural de cuando se escribió esto, ahora un rollo es un lío. Y mucha vida de cristianos y de nosotros está hecha un lío. Más por el conocimiento de la verdad es que esos líos pueden ir desenredándose. Así que necesitamos que el Señor también nos desarrolle en esas áreas, que seamos maduros para que los problemas de ayer y los líos de ayer no sean los mismos líos de mañana. Que el Señor nos dé madurez para poder lidiar cuando quieran presentarse esos rollos en nuestra vida. Ok, eso fue un paréntesis. Ahora volvemos al sentido del texto. Y es que el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos en Él. Que todo lo que Él escribió y planeó de nosotros sea liberado y extendido hacia el mundo. Amén. Es importante que el Señor lo logre en nosotros. Eso es progreso, desarrollarnos, expandirnos en el Señor. Y hay una oración poderosa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Vamos, búsquelo si puede rápidamente en su Biblia. Es uno de mis textos favoritos. Primera de Tesalonicenses 3, verso 12. Dice la Escritura: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y también para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean,
cuando tú creces y abundas en amor, tú serás afirmado en tu corazón. Serás irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Diga, santos, crecer y abundar en amor. Diga conmigo, crecer y abundar en amor. Aún los incrédulos y ateos reconocen que el principal mensaje de Jesús era el amor. Pero recuerde que el amor consta de dos partes. Cuando le dijeron Jesús, a su resumen de los 10 mandamientos, él dijo, primero, amarás al Señor tu Dios. Y lo mencionamos ahorita, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero lo segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Según este texto, nos quiere decir que nosotros debemos crecer y abundar en este factor llamado amor, amor el cual nosotros no conocemos nada todavía. Porque nosotros conocemos de amor poca cosa de lo que Dios llama amor. Porque nosotros el amor que nos enseñaron es los otros tipos de amores, que sea el amor fileo, el familiar, que sea el amor estergo, el amor de mi amigo, sea el amor erótico, que me gusta a alguien. Eso fue lo que nosotros aprendimos, esos tipos de amores. Pero el amor de Dios es Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Cristo es el amor del Padre. Y el amor fue sufrido, es benigno y no se jacta, no se envanece. Y ese estándar de amor al cual nosotros todavía no hemos llegado, aunque decimos te doy gracias porque me amaste, pero es más que lo que nosotros conocemos, ese estándar de amor que es uno para con otros, pero para con todos, nosotros realmente no lo hemos entendido. Y cuando nosotros lleguemos a la plena expresión que el Señor nos conceda crecer y abundar en este aspecto tan profundo del carácter de Dios, porque no solo es que Dios tiene amor, ¿Dios qué? Dios es amor. Y decir que yo conozco el amor de Dios, hermano, yo creo que eso no es fácil de decir, porque conocer el amor es Dios, tanto así que el que ama, dice la Escritura, que ha conocido a Dios. Pero el que no ama, no ha conocido a Dios. Así que el factor amor es algo bien grande y creo que mientras nos estamos arrepintiendo deberíamos ponerle atención a esto. Este año yo debo conocer más. ¿Qué significa el amor? El amor. Y el amor es fácil uno para con otros a veces, aunque no tanto, porque en la familiaridad a veces falta el amor y no nos valoramos tanto. A veces le expresamos más cariño a la gente de afuera que a la gente de adentro. Pero dice que debemos crecer en amor unos para con otros, pero también pone y para con todos. Porque en nuestra mente nosotros somos muy sectarios y elegimos a quién amar y a quién no amar. Y como siempre digo, como decía mi abuela, a quién tenemos nuestro reino y a quién lo sacamos de nuestro reino. Pero en el reino... O tenemos un reino. Pero no, porque dice tenemos que crecer y abundar en amor para con unos, para con otros y para con todos. Y mire, cuando crezcamos y lleguemos a esta plenitud que hay en el amor de Dios, dice que nuestros corazones serán afirmados y seremos también irreprensibles en santidad. Ese texto está profundísimo. Hay personas que hoy están así, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, porque le falta el amor. Y no solo el amor para con otros. Recuerde que el primer amor que debemos desarrollar es el amor para con Dios. Y como escuché a un predicador decir, nosotros no desobedeceríamos los otros 10 mandamientos si no faltaríamos al primero, que es tener otro amor, otro Dios. Si nosotros Dios fuera no solo lo primero, como el primer mandamiento, sino que fuese nuestra vida entera y nuestro vivir, nosotros pudiéramos fácilmente cumplir los otros 10 mandamientos. Cumplimos los otros, desobedecemos los otros porque hemos fallado en el primero. Así que este año procuremos crecer y abundar en amor, iglesia. Amén. Eso es parte del progreso.
del progreso en nosotros, porque lo que queremos es ser irreprensibles en santidad. Ay, ay, ay. Palabra grande esa. Luego la mamá nos comunicó, aleluya, cómo podemos ver algunos aspectos donde tenemos que arrepentirnos. Y vimos la parábola de Lucas 12, verso 16, del verso 16 al 32. Y también en Mateo 6 vimos también la enseñanza de los dos señores. En Lucas 12 vimos al rico necio, ese hombre que dijo, yo voy a crear, yo voy a hacer, yo voy a vivir mi vida. Y después el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ahora que tienes todo, tú eres un necio, porque hoy me ha pedido tu alma. Entonces, ¿por qué? Porque en él se desarrolló la avaricia. En Mateo 6, cuando el Señor enseña acerca de los dos señores, habla de lo mismo, de cómo la avaricia se despierta en el corazón por la falta de confianza. Por la falta de confianza en Dios. El Señor le reclama lo mismo en las dos ocasiones. Lo puede comparar en la Biblia luego. Y es que le dice, pero tú no has visto cómo las aves no trabajan ni hilan, pero yo cuido de ellas. Tú no has visto cómo las flores son tan preciosas y ni siquiera Salomón con toda su riqueza se pudo vestir. Entonces tú crees que yo no voy a cuidar de un pajarito y no voy a cuidar de ti. Cuando tú eres la creación máxima del universo. Lo que dejé de último porque lo mejor se deja para último. Bueno, las mujeres, ¿no? Ayer que era el Día de la Mujer. No, mentira. Recuerde que juntos eran Adán. Así que la creación del hombre es la creación superior. Él comenzó desde lo inferior, creando la tierra, los minerales, luego siguió progresivamente creando la vida animal, pero luego está su creación máxima y más hermosa, según él, más perfecta y buena, que era la de los hombres, sabiendo que ellos podrían manifestar su diseño y representar también su imagen. Pero el hombre se perdió y ahora el hombre quiere ir acumulando las cosas de creación inferior. Cuando lo pusieron sobre el rey sobre todas las cosas, para que amara a un rey supremo que era Dios mismo, ahora el hombre quita su mirada de arriba para poner su mirada en la tierra y solo le interesan los minerales y los animales. Lo que quiere es oro, plata y granja, ¿verdad? Su dinero, su comida. Que el Señor nos conceda arrepentimiento de la avaricia. Porque es idolatría. ¿Sabe por qué es idolatría? Porque es quitar los ojos de arriba para ponerlo en las cosas de la tierra. Y la Escritura dice que no hagas imagen de Dios de cosas naturales y cosas creadas. Así que cuando nos enfocamos en las cosas de la tierra, estamos haciendo imagen, diciendo que esas cosas son nuestro Dios y que requieren nuestro tiempo y valor. Nosotros debemos juzgar si estamos trabajando para vivir o si estamos viviendo para trabajar. Debemos juzgar si amamos las cosas que da el dinero o amamos la vida que nos dio el Padre. Aleluya. Debemos juzgar si amamos más el vestido que si amamos más el cuerpo. Porque el Señor en esa misma cita le dice, tú no sabes que el cuerpo es más que el vestido. Y nos confrontaron fuertemente ese día, donde hay personas que prefieren comprarse una blusa que comprarse una medicina. Prefieren invertir en la apariencia que invertir en salud. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Yo no voy a tocar ese tema. Yo voy a dejar que ella lo predique otra vez para yo recibir mi cocotazo. Pero sepa bien que yo tenía que comprar un medicamento y después de ese mensaje lo compré. Denle un aplauso a Dios por eso. Lo compré. Decía, ay, que ese mensaje tan... Yo era de la que decía, esa medicina es tan cara. Y yo decía, ay, Padre, mira lo que tú me estás hablando. Mañana voy a tener que comprarla. Así que sepa que entré en arrepentimiento en este aspecto. Así que las cosas que nosotros debemos más invertir, amada iglesia, es en las cosas eternas, porque todo lo de este mundo es vanidad.
Es vanidad. Y lo que significa vanidad es que todo esto carece de la vida de Dios. Yo no puedo decir que sea abanico, que yo pongo tanto esfuerzo para comprarlo, tiene la vida de Dios. Yo no puedo decir que tanto esfuerzo para comprar mi casa, esta casa tiene la vida de Dios. No, es vano porque carece de vida, es algo sin sustancia. Puede ser de blog, puede ser de lo que sea, pero no tiene sustancia de eternidad. Lo único que no es vano es la vida de Dios. Entonces la escritura dice, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará con el Señor? Es aquel que no ha inclinado su corazón a cosas vanas, a cosas vanas. Sí, no es que esté mal, no estamos haciendo apología de la miseria y la pobreza. Usted sabe que debemos ir siempre hacia adelante, pero todo lo que yo conquiste será para el cumplimiento del propósito de Dios, ¿verdad? Quiero poder adquirir lo necesario y aún en abundancia para poder compartir y comunicar el propósito de Dios. De modo que la economía y las finanzas no sean un impedimento para yo expresar a Dios. Imagínense que Dios lo llame a predicar para Estados Unidos. Ay, Señor, ¿tú me estás llamando? No, en Estados Unidos todo el mundo consigue dinero para ir. Vamos a decir para Haití. Sí, vamos a quedar en... Y que el Señor te llame para ir a otra nación. Ay, Señor, no puedo ir. ¿Pero por qué? No, porque yo no tengo dinero. El Señor lo que quiere es poder concedernos el poder para hacer la riqueza, generar ingresos y que nosotros podamos tener los recursos para que las finanzas no sean un oponente ni una limitante para cumplir el propósito de Dios. Pero debemos saber que todo es de Cristo y para Cristo. Hablamos de que todo es por Él, para Él y de Él. Aleluya. Todos nuestros recursos son para el reino de Dios. Todas nuestras inversiones las hacemos para el reino de Dios, porque todo lo que carece de eternidad es vano para el Señor. Aleluya. Así que hay tantas cosas que pudiera seguir hablando de todo lo que la me ha dicho. Y entonces primero nos teníamos que arrepentir. Ese domingo se nos habló de arrepentirnos de la avaricia. Pero luego se nos predicó arrepentirnos de la profanación. ¿Recuerda ese mensaje? Fue muy confrontativo porque nos fuimos a Malaquías 1, donde las personas solo lo toman para hablar de los diezmos y las ofrendas. Pero el meollo y el problema de ese pueblo no era lo que traía. El problema era más profundo, estaba en su corazón. Ellos habían menospreciado al Señor. Y hablamos de lo que implica el menosprecio al Señor. Porque profanar es menospreciar al Señor. Es menospreciar y decir, bueno, no hay que poner tanto esfuerzo. No hay que poner tanta cosa. No requiere de tanta excelencia. No requiere de que sea perfecto. No requiere de que sea algo excelente. Esa palabra, excelente. Hay veces que le damos a Dios lo que sea, el tiempo que me sobra. Y algunas personas dicen, lo importante es que llegué, lo importante es que lo hice, lo importante es que se hizo. Pero eso no es lo importante. Lo importante para Dios es el corazón con el que se hace. Es la excelencia, porque Él es un Dios excelente. Amén. Y dice la Escritura que Él honra a los que le honran. Nosotros debemos proponernos cada día más honrar a Dios para no caer víctimas de la profanación. Cuando yo tomo por inmundo algo que es sagrado, estoy menospreciando al Señor y lo estoy deshonrando. El Señor le dijo, pero ustedes son mi pueblo. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Vamos a Malaquías, vamos a leerlo una vez más, amada iglesia. Lo voy a leer en mi versión porque aquí está potente. Malaquías capítulo 1. Dice el verso 2. El Señor le dice, yo siempre los he amado. ¿Cuál es el mensaje de Dios a este pueblo? Yo siempre los he amado. ¿Se recuerda del versículo ahora de que su benignidad, su inocencia nos guía al arrepentimiento? No, pues dice, tú siempre nos has amado. No, pues tú lo que eres un tonto y nosotros vamos a hacer lo que querramos. Sigue amándonos si tú quieres. Pero la verdad es que su benignidad e inocencia, su amor, lo que nos quiere es atraer al momento en que nosotros decidamos arrepentirnos. Amén. El verso 2 dice el Señor, yo siempre los he amado.
dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Y cómo tú nos has amado? Entonces el Señor le contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Yo amé a su antepasado Jacob y rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Yo convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidades y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción de sus propios ojos, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Y antes de continuar, ese día nosotros pudimos ver claramente cómo el Señor nos ha amado. Y el Señor se lo dice, no sé si se recuerda esa historia, de cómo Jacob y Esaú eran los gemelos en el vientre de Rebeca. Y Rebeca quería morirse, Señor, pero mátame porque yo tengo donaciones luchando dentro de mí. Esta gente estaba fajando desde el vientre. Ya la pobre Rebeca estaba a punto de explotar. Pero el Señor, aunque ellos estaban en ese lío, el Señor ya de antemano había planeado que su propósito era con Jacob. Aunque Saúl salió primero diciendo, no, yo voy a ser primogénito. Tú no vas a ser primogénito, va a ser Jacob. Quien más tarde, cuando se encontró con el ángel del Señor, le fue cambiado el nombre a Israel. El plan de Dios era con Israel. Entonces ellos dicen, ¿cómo tú no has amado? Mi amor, yo te amé porque te elegí. Te amé porque te elegí antes de nacer. Tú pudieras decir, y todo el mundo diría, pero es que injusto que rechazara a Esaú. No, es que mi propósito es contigo. Que te amé, que te amé, que te amé, que te amo. Yo te elegí. Amada iglesia, eso fue lo que pasó con nosotros. ¿Cómo pensar que Dios no nos ha amado si hoy estamos aquí? Ay, Dios mío, yo tengo ganas de llorar y usted así. Es necesario comprender que el Señor nos ha amado con un gran amor. Y lo más grande de su amor es que nos eligió a nosotros. Verso 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que yo merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Y no obstante se preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Ustedes mostraron su desprecio a mí al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿y cómo hemos contaminado los sacrificios? Y el Señor le responde, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal cuando ofrecen animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos a su gobernador. Vean qué contento se pone. Dios, eso dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué Él debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fuesen ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor. No aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado. ¿Qué es lo contrario a desprecio? Honra. Mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Ay. ¿Cómo es que dicen, iglesia?
Es demasiado difícil servir al Señor. Y ustedes consideran un fastidio mis mandamientos. Imagínense. Están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Dice el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después me sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Wow. Mensaje fuerte. Un mensaje fuerte. El Señor es digno de honra. Él es digno de nuestra excelencia. Él es digno y merecedor de nuestra vida entera. Él es digno de nuestro mejor tiempo, de consagrarnos para Él. Él es digno de que realmente nos presentemos como una ofrenda perfecta y agradable ante Él. Amén. Así que ese día, hablando de cómo debemos nosotros arrepentirnos, hablamos de cómo debemos juzgar, cómo es menospreciado el nombre del Señor. ¿Cómo es que lo he menospreciado? Nosotros sabemos que estas cosas no tienen que ver con salvación, sino con crecimiento, porque la deshonra a Dios nos mantiene en una parálisis espiritual. Mientras lo deshonramos y no lo honramos, nos quedamos estáticos, no avanzamos, porque Él solo hará revelar su pacto a aquellos que son íntimos de Él. Dice que a los íntimos le hace conocer su pacto. Son personas que aunque estamos aquí, estamos en la estación del nuevo pacto, pero tú les permites y no pueden hablar ni comunicar las verdades del nuevo pacto. Y uno dice, ¿qué fue? Se detuvo. Es que son personas que no están honrando al Señor con toda su vida, con toda su mente, con todo su corazón. No están poniendo atención a su voz para hacer y ofrecer exactamente lo que Él está pidiendo. Nosotros debemos de juzgar cuánto nosotros hemos podido avanzar en nuestra vida espiritual. Y es posible que si examinamos que estamos detenidos, esté muy junto, o sea, esté muy ligado a los niveles de deshonra al Señor. Que el Señor nos juzgue hoy el corazón. Que pase sus filetes, su cuchillo afilado en nuestro corazón. Amén. El Señor quiere cada día hacernos entender cómo Él nos ha hecho primicia de sus criaturas, que ahora nosotros somos llamados el primogénito de Dios. Este es tomando la referencia de Israel. Ya no es Israel solamente. Dios lo ha hecho con su iglesia. Él nos llamó a nosotros. Ahora somos su nueva creación. Amén. La iglesia fue creada y originada por Él. Así que nosotros debemos renunciar a la profanación, porque algo profano no sirve para los usos sagrados de Dios, sino que solo sirve a lo mundano y a lo secular. La pregunta es, nosotros, como ofrenda al Señor, ¿le servimos para su cumplimiento eterno? ¿O nosotros solo servimos para lo mundano y lo secular? Esa es una pregunta de mucho análisis que nos debe llevar a arrepentimiento del Señor. También pudimos avanzar a hablar frutos de arrepentimiento. Vamos a ver si se quedó con las dos cosas principales que debemos arrepentirnos: de la avaricia y la profanación. Es posible que el Señor nos siga hablando más cosas, pero esas dos fueron muy enfáticas para nosotros. Y hablamos luego de los frutos de arrepentimiento, y uno de ellos fue la generosidad. Lo hablamos en Lucas 3:10. Donde encontramos varios versículos que quisiéramos borrar con liquid paper para no tener que verlos. Pero la palabra de Dios es como el cordero de la fiesta de la Pascua, que hay que comérsela entera. Hay que comérsela entera. Siempre me ha llamado la atención porque hay partes del carnero que uno no quisiera comerse. Uno quiere comerse el muslo. Pero el Señor le dijo, se lo van a comer enterecito. No importa que no le guste, ustedes se lo van a comer. Entonces hay palabras, ¿verdad? Como yo digo, que si uno la borra, quizá uno no la tiene que vivir, pero la palabra de Dios hay muchas que son dulces a nuestro paladar, pero hay otras que son amargas también. Y no hay problema porque es la palabra de Dios y produce vida igual. Amén. Así que dice la Escritura en Lucas 3:10, ahí nos da el principio de la práctica de generosidad, donde dice la Escritura, si alguno tiene,
dé. ¿Cuál es el principio, iglesia? Si alguno tiene, dé. Las primicias y la generosidad son una cultura del reino y deben ser para nosotros una oportunidad para expresar la vida. Aleluya. El salir el entrar más bien en esta práctica de generosidad va a implicar algunas cosas, y es salir del temor a la fe, de la obligación al disfrute y del retener al soltar. Vamos a ver si lo podemos decir. Del temor a la fe, de la obligación al disfrute y del retener al soltar. Esa es la transición. Esa sería la práctica del arrepentimiento en el área de la generosidad. Que el Señor lo logre en nosotros. Que pasemos de gente ser temerosa y acumulativa a tener fe para dar y poder compartir. Que el Señor nos libre de tener que hacer de la obligación, de sentirme manipulado cuando me dicen honra o comparte, a yo poder llegar al disfrute. ¿Cuánto lo oran eso? Porque ese es el carácter del Señor. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento y también un cambio de decisión. Vimos 5 obstáculos para ir culminando ya. Estamos terminando. Vimos la semana pasada 5 obstáculos que no nos dejan entrar en la práctica del arrepentimiento. Y el primero que vimos fue la ignorancia de la verdad. La ignorancia de la verdad. La ignorancia de la verdad, porque si tú no sabes de qué tienes que arrepentirte, no te arrepentirás. Y ahí es donde necesitamos que la luz de la palabra entre en nuestra vida. Porque, y sobre todo, iglesia, ¿sabe una de las cosas, uno de los libros que nos puede ayudar bastante, aunque sabemos que es algo que produce el Espíritu, se dará cuenta cuando lea Proverbios. Leamos Proverbios. Porque Proverbios es una cachetada a nuestra carne y es también un espejo en el cual nosotros podemos juzgar cuánto nosotros hemos crecido o madurado espiritualmente. Las mujeres, aprovechando el Día de la Mujer, quisiera plantearnos esta pregunta a todas. ¿En qué espejo nos estamos mirando más? ¿Si en el espejo de nuestra casa o en el espejo de la palabra? Porque un gran espejo para nosotras sería poder abrir Proverbios y leer el capítulo 30 y 31, y cuando hable de la mujer virtuosa uno decir, oh, pero está hablando de mí. Pero que si todavía no está hablando de nosotros y tenemos un defecto, inmediatamente, como cuando vemos que se nos corre el lápiz, ¿qué hacemos? Limpiamos. Así que vamos a ver la palabra de Dios como si fuese nuestro espejo. Amén, iglesia. Todos, solamente quise hablar a las mujeres, que somos las que más nos miramos, pero los hombres, peor aún, que a veces se van y ni se miran en el espejo. Ustedes también tienen que mirarse en el espejo de la palabra. Deben de mirarse, Richard, por favor, no te vayas sin mirarte. Deben verse en el espejo de la palabra, porque ahí a veces no queremos comparar con nuestro hermano que está a nuestro lado, pero la verdad es que el estándar del reino es Cristo, el estándar del Padre es su Hijo, y Él no quiere otra cosa que no sea su Hijo. Recuerde que Él no quiere una imitación de su Hijo, no quiere alguien que se parezca, no, Él quiere la exacta representación de su Hijo. De hecho, lo hizo así, que impartió su Hijo en muchos hijos, porque Él lo único que ama es al Hijo y quiere que todo el mundo sea como el Hijo. Y ya, que sean su hijo, no un sustituto de su hijo, sino la representación exacta y la expresión viva del carácter de su hijo. Así que necesitamos cada día más seguir puliéndonos para poder darle esa imagen plena al Padre. Amén. Que el Señor lo logre, Él lo va a hacer. Amén. Lo está haciendo en nosotros. Así que para eso necesitamos primero conocer la verdad. El segundo obstáculo que abordamos fue la autojusticia. Y hablamos cómo lo que se justifica no se cambia. Si las cosas que el Señor nos está pidiendo entregar o cambiar, nosotros las justificamos, no va a haber forma de que avancemos en la vida espiritual. Necesitamos cada día ser más intencionales. Donde tú me digas, Señor, ahí te lo entrego. Aunque yo piense y tenga mi opinión,
Yo no me haré sabio en mi propia opinión, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Tus caminos son más altos que mis caminos. Lo que tú estás viendo es posible que yo no lo vea, pero necesitamos precisamente un corazón dispuesto y también disponible para el cambio. Diga conmigo, dispuesto y disponible. Hay personas que aquí en la iglesia están dispuestos. Aquí en este centro de reunión yo creo que estamos aquí porque estamos dispuestos. La pregunta si es al salir el Señor te encuentra disponible. Porque tiene que darse esas dos cosas. Tanto el estar disponible como estar dispuestos para el Señor. Que el Señor nos pueda llamar y hablar en todo momento para poder guiarnos. Lo tercero que vimos, iglesia, fue como el orgullo y la arrogancia también es un obstáculo para entrar en arrepentimiento. Porque toda altivez que se levanta en nosotros es contraria al conocimiento de Dios. Todo lo que yo sé, es que yo estudié, es que yo creo, es que yo opino, es que yo sé, porque hay gente que pelean porque ellos lo saben. Hermano, todo eso son altiveces, le dice Pablo en Efesios. Creo que en Efesios o en Corintios que lo menciona. Y dice que todas esas altiveces solamente son derribadas por medio del conocimiento de Dios. Amén. Así que el orgullo y la arrogancia deben ser derribados. Lo cuarto que es un obstáculo es la victimización. Ay, es que a mí me pasa todo lo malo. Es que todo lo malo que pueda pasar a mí me pasa. Y yo he pasado mucho y sigo aquí sirviendo a Dios. El hecho de que yo esté sentado aquí ya es mucho, dicen algunos. Y la victimización es un obstáculo porque usted se arrepienta, por ejemplo, en el área del evangelismo. Si usted piensa que a usted hay que darle un Grammy por estar sentado aquí, ¿cómo va a arrepentirse para predicar a otro? Porque usted no va a entender que eso es necesario. Tenemos, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Hay muchas cosas más que nosotros nos victimizamos y decimos, Dios debería premiarme porque es que yo he pasado tanto. Y como decimos a principio de año, yo espero que Dios tenga otro guerrero en su lista porque ya yo estoy cansada de tanta guerra este año. Señor, por favor, busca otros guerreros, porque ya yo no quiero ser más tu guerrera. Busca otros soldados, llama a otro, Señor de los ejércitos, llama a otro. Y entonces nos victimizamos pensando que nosotros estamos pasando la peor. Pero como decía Pablo a una de las iglesias, ustedes creen que le está pasando la gran cosa. Y es verdad que está muy mal lo que le está pasando. Pero sepan que esta tribulación ha sobrevenido sobre muchos otros más. Y lo que usted está pasando muchos otros más. Así que la victimización, a veces uno diría, no, y es que Dios no tiene empatía. No es que no tiene empatía, Él lo está pasando contigo también. Pero cuando tú te victimizas, tú piensas que tú lo superaste solo, o que tú estás solo, que Dios no está contigo. ¿Tú crees que, pensemos, Cristo se victimizó en la cruz? ¿Cómo Dios a mí me abandonó? ¿Y cómo? Ahí habló el humano. Sabemos que es humano porque el Señor lo tuvo que dejar pasar su proceso, pero era parte de su plan para traer más hijos a la gloria. El Padre quiso quebrantarlo porque esa era la única manera de que el Cristo que estaba adentro pudiera ser liberado. Sabemos de ese plan eterno. Pero es el humano diciendo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero uno sabe en su espíritu que Dios no nos ha dejado. Aunque uno estemos pasando pruebas y dificultades, Dios no nos ha dejado. Y aunque quizás hasta estemos fríos y hasta descarriados, pero sabemos que Él nunca nos va a dejar porque Él vino a vivir en nosotros y lo hizo para siempre. Aunque ahora esté apagado, aunque ahora nosotros tengamos que porque nosotros mismos por la carne lo confinamos y lo metimos preso en nuestro espíritu y le dijimos, tú vas a estar preso allá, tú no te vas a expresar. Y aun cuando nosotros condenamos a Cristo a estar sometido en nuestro espíritu, hay una lucecita que sigue brillando y brillando y brillando, y cuando uno le abre su alma al Señor, resplandece la luz gloriosa, porque Él nunca nos va a dejar, amada iglesia. Él nunca nos va a dejar, Él siempre es fiel a su pacto. Los que a veces lo dejan a Él somos nosotros. Amén. Así que no dejemos al Señor y renunciemos a la victimización, porque si el Padre lo permitió con Jesús, si eso lo hicieron al árbol verde, ¿qué no harán con las ramitas secas? Así que estaba hablando en una de las clases de los martes, donde contábamos la historia de Noé. Míralo de Noé. Noé, un hombre que el Señor le habla, construye un arca, lo cual era un reto y duró, ¿sabe cuánto? Fueron 100 años construyendo el arca.
cuando nunca había llovido, lo único que salía era un vapor de la tierra y un rocío que hacía que todo el aspecto vegetal se mantuviera a flote. Y él ahí va a llover 100 años construyendo el arca y nada, y todo, y bien, y pasan 100 días confinados y pasa todo ese tiempo y cuando todo se calma y todas las aguas bajan y pueden ya salir del arca, luego el hombre se pone feliz y bebe vino. Y luego de beber vino, sabemos que pasó un desastre. Y es que su hijo lo viola. Eso es un desastre. Y todos nosotros podíamos decir, ¿qué? Noé no se merecía eso. Pero Noé obedeció a Dios. ¿Y por qué él permitió eso? ¿Y por qué? La pregunta es, Noé no lo merecía. ¿Y Jesús merecía todo lo que pasó? Tampoco. Porque esto no es un asunto de quién merece o quién no merece. Esto es un asunto de que Dios es soberano y nosotros no vamos a tener la respuesta para todo, pero Él siempre tiene un plan superior. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos renunciar a la victimización, porque Noé no se registra en la escritura que se haya victimizado, pero tampoco vemos a un Jesús atravesando la cruz victimizándose, sino que todos lo asumieron como un compromiso de que Dios puede hacer lo que quiera porque nuestra vida es de Él. Nuestra vida no es nuestra. Ay, Dios mío. Y lo quinto que tratamos fue la indiferencia e insensibilidad ante la palabra de Dios. Hay temas que uno no quisiera tratar. Son bien incómodos, pero como ayer nos empoderaron diciendo predique la palabra y olvídese. Así que es necesario hablar a veces estos temas que son un poco incómodos. La diferencia, tenemos que liberarnos y renunciar a este obstáculo que es la indiferencia y la insensibilidad ante la palabra de Dios. Debemos volver al carril y dejar de andar descarriados. Isaías 57, último texto de hoy. Isaías 57, versos 14 y 15. Dice la escritura. ¿Lo tiene en Reina Valera para luego leer mi versión? Perdón, la otra versión, digo, porque es que esa es la Biblia que tengo. Estamos leyendo la nueva traducción viviente. Vamos a leer la Reina Valera. Isaías 57, versos 14 y 15. Leemos. 1, 2 y 3. ¿Qué dice, iglesia? Ajá. Sí. Se acabó la gasolina. Ok, está bien. Yo lo leo. Dios dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Yo restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Aleluya. Un corazón arrepentido. El Señor, dice la escritura, que Él reaviva el valor. Él reaviva el valor y Él restaura el espíritu del humilde. Que el Señor lo haga con cada persona que esté así ante su palabra. Eso es el efecto de la palabra que levanta y que restaura. Solamente tiene poder ese efecto cuando alguien es quebrantado ante la palabra. Cuando hay un espíritu que se quebranta, un espíritu, un corazón arrepentido ante Dios. Pero ¿qué Dios va a restaurar si no hay nada quebrantado? ¿Qué Dios va a levantar si no hay nada que se humille? Es necesario que ante la palabra
palabra de Dios, lo primero que se produzca en nuestro corazón sea una humillación, arrepentimiento. Quiero inclinarme, quiero rendirme, quiero que Dios lo logre. Y luego que está esa actitud, luego el Señor viene con restauración y a avivar la fuerza para que puedas continuar en la vida. Amén. Pero si no hay nada para levantar, pues el Señor no va a levantar a nadie. Es necesario. Si tú dices, Señor, levántame, porque en algún momento tu corazón lo rendiste. Pero hay gente que está empoderada en su carne y dice, Señor, levántame, 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 ¿para dónde? Porque todo el que se enaltece será humillado. Tú lo que necesitas es humillación. Pero aquel que se humilla será enaltecido. Y nosotros queremos un levantamiento, pero que no sea por nosotros mismos, sino que sea por la poderosa mano de Dios, que nos levante y nos exalte y cumpla su propósito en nosotros. Amén. Este levantar es por causa de la justicia de Dios, no por nuestra propia justicia. Cada día más debemos renunciar a la autojusticia, iglesia, porque la autojusticia son los permisos que le damos a nuestra carne. Así que nosotros debemos siempre estar alerta, bien vigilantes, para caminar siempre en el Espíritu y no andar según la carne. Porque andar en la carne al final es muerte, pero poner nuestra mente y andar en el Espíritu, su final, que realmente no es su final, el resultado es vida y paz. Amén.